Compañeros, buenos días. Compañeros, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Les recuerdo que tienen que pasar lista en la plataforma, si son tan amables. Sí, profe. Muy bien, compañeros. Espero que ya todos hayan pasado lista. ¿Verdad? Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Nos habíamos quedado en el tema de los ingresos, ¿verdad? Nuestro tema es ingresos acumulables y momentos de acumulación. Y me recuerdo que habíamos quedado en que iban a leer el artículo 16 y 17. ¿Sí lo leyeron? Luis Francisco Hernández, ¿leíste? Hola, maestro, buenos días. Sí, Buenos días. sí leí los artículos. ¿Leíste la ley del impuesto sobre la renta? Sí, están los artículos 16 y 17, ¿no? Sí. Pues el artículo 16 decía que se consideraban ingresos, ya sea como bienes, cuando una empresa paga con bienes en vez de con dinero, pues, también se consideran ingresos los servicios, cuando una empresa no puede pagarle a otra empresa y le paga con servicios, también pues el dinero en efectivo también. Y, y todo aquello pues que sea que funcione como medio de pago, se considera ingreso para para la Secretaría de Hacienda. Sí, muy bien, compañero. Muchas gracias. Sí, Jordi de nada. Alain. Jordi Alain. Sí, profe. Compañero, ¿leyó la ley del impuesto sobre la renta? Sí, profe. ¿Qué dice el artículo 17? En el artículo 17 dice que, pues, en aquellos casos no previstos, las fechas que se le hagan conforme a los siguientes, como estatutos, dice que se van a expedir el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada. Esto también se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. Bien.
Bien, compañero, gracias. Ángel Antonius Van Orsow. Sí, profe. ¿Leyó la ley, compañero? Sí. ¿Qué otro momento de acumulación hay para la ley del impuesto sobre la renta? Aparte del que dijo Jordi Alain. La enajenación de bienes o prestación de servicios. El otorgamiento del uso o uso temporal de bienes cuando se cubren Ok. Bien, compañero. prestaciones. Muy bien, es importante, compañeros, que nosotros como contadores sepamos, ¿verdad? Sepamos a qué se refiere la ley. Y esto es parte de nuestro aprendizaje, no lo tenemos que aprender, tenemos que saberlo, ¿verdad? Por lo tanto, pues bueno, vamos a volver a repasar el artículo 16, 17 y 18 para que lo tengamos bien presente. Voy a compartirles mi pantalla para, para que ustedes vean la presentación. Bien, espero que ya tengan en sus pantallas mi presentación. Coméntenme, por favor. Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Bien, ingresos acumulables. El artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. Hasta aquí vamos a dejar ahorita este concepto, ¿verdad? Bien, lo que nos quiere decir la ley es que las personas morales, ¿verdad?, van a acumular cualquier forma de pago, todo lo que reciban, independientemente de lo que sea, ¿verdad? Todo lo que reciban, todo lo que caiga en el estado de cuenta bancario, para la ley, todo va a ser ingresos. Ahora, dice, incluida la asociación en participación. No sé si ya sepan ustedes qué es la asociación en participación, compañeros. A ver, coméntenme, por favor. ¿Si saben o no saben qué es la asociación en participación? A ver, Alex Cruz. No recuerdo muy bien, pero ahorita lo acabo de buscar y menciona que es un contrato por el cual una persona le concede a otras que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil. Muy bien, pero ¿ya lo vieron o no? ¿Ya lo vieron en la escuela? Sí. Bien. La asociación en participación, compañeros, gracias, compañera. La asociación en participación es un contrato mediante el cual se genera una persona moral, ¿verdad? Y es una persona moral que no tiene personalidad jurídica. Es de las que le llaman empresas de escritorio, porque como es un contrato, ¿verdad? Este tipo de asociación no tiene empleados, no tiene maquinaria, no tiene, inclusive a veces no tiene ni domicilio,
¿verdad? Domicilio fiscal, el domicilio es en alguna de las dos partes. Es un contrato mediante el cual dos personas físicas o morales realizan, ¿verdad?, un proyecto. Vamos a suponer, ¿verdad?, que alguno tiene un contrato para elaborar, por ejemplo, no sé, una construcción, un edificio, pero el que tiene la concesión para hacerlo no tiene los medios ni la maquinaria para elaborarlo. Entonces, hace una asociación en participación, por ejemplo, con una constructora, y entonces los dos participan. Uno pone los ingresos, que es el contrato, y el otro pone la maquinaria, el personal y todo, y participan tanto de las utilidades como de las pérdidas, ¿verdad? A uno se le llama el asociante, que es la persona que va a poner el contrato, y los otros son los asociados. Pueden tener más de uno, ¿verdad? Pueden ser varios asociados. Obviamente la empresa, la persona moral, la asociación en participación, termina en el momento que termina el contrato, ¿verdad? Por eso es importante que se considere, porque en un inicio, cuando recién nació esta personalidad jurídica, pues obviamente no se pagaba impuestos sobre los ingresos, porque obviamente la asociación en participación facturaba, pero no tenía personalidad jurídica, no tenía domicilio fiscal, y entonces la Secretaría de Hacienda, cuando buscaba a la asociación para que pagara el impuesto, pues no la encontraba, ¿verdad? Ahora ya la Secretaría de Hacienda reaccionó y entonces ya le dio personalidad mediante uno de los dos, ya sea el asociado o el asociante, de los cuales deberá de inscribirlo al RFC, darle su domicilio fiscal, ¿verdad? Y ser responsable solidario con el pago de los impuestos. Entonces, esta asociación en participación, les decía yo, son de las empresas que nacen y al mes, a los 2 meses, dependiendo de la actividad que se va a realizar, bueno, es como se generan, ¿verdad? Y terminan cuando termina el contrato. Entonces, la asociación, las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, ¿verdad?, deberán de acumular todos, dice la ley, todos los ingresos, como sea, en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito, ¿verdad? O de cualquier otro tipo, lo que sea. Ahora dice, el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Posteriormente, cuando terminemos de ver los ingresos, vamos a ver lo que es el ajuste anual por inflación, que eso seguramente va a ser la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, también dice, el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Bien, para los efectos de este título no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para evaluar sus acciones el método de participación, ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. Me parece que esta también ya la habíamos comentado, ¿verdad? Para efecto de que todos los movimientos que se hagan en el capital no se van a considerar ingresos, porque los accionistas y los socios que participan en la sociedad, se supone que cuando ellos participan, ya sea para el aumento o por el pago de la pérdida, con el dinero que ellos utilizan ya pagó impuestos, ¿verdad? Ya sea proveniente de algún salario o como utilidad de otras personas morales. Entonces, ese dinero que ellos aportan ya pagó impuestos, y por esa razón los movimientos del capital no se consideran ingresos.
Si tienen alguna duda, por favor, compañeros, pregunten, ¿verdad? Abran su micrófono y pregunten. Dice, no serán acumulables para los contribuyentes de este título los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México. Sin embargo, estos ingresos incrementarán la renta gravable a que se refiere el artículo 16 de esta ley. Bien, entonces quiere decir, bueno, no sé si sepan lo que son los dividendos. Los dividendos son las utilidades que recibe la persona moral. Ya ven que el estado de resultados nos dice ingresos menos costo, nos da la utilidad bruta, menos los gastos, nos da la utilidad neta, menos los impuestos, menos el ISR y el PTU, me da la utilidad del ejercicio, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Ok, bien, entonces esa utilidad neta al final del ejercicio, ¿verdad? De cada año, es la utilidad de los socios, los cuales, ¿verdad? Es la ganancia que ya tienen por haber invertido en una persona moral durante todo un año. Ese dinero, ¿verdad? En una junta ordinaria de accionistas, se decide qué se va a hacer con esos ingresos o con esas utilidades, si se van a, si se van a repartir entre los socios, porque son sus utilidades, de acuerdo a su tenencia accionaria, o se van a volver a invertir en la empresa. En el caso de que la junta de accionistas decida dividir y entregarlos a los socios accionistas, ¿verdad? Esa utilidad que está en el estado de resultados pasa al balance general, ¿verdad? En la utilidad o pérdida de ejercicios anteriores. Eso es lo que conecta al estado de resultados con el balance general. Y entonces ya estando ahí, ¿verdad? Si se decide dividir, se tendrá que entregar a los socios accionistas. Y a partir de ahí cambia su nombre y se llaman dividendos. Son las utilidades de las empresas que se están, pues obviamente, regresando o entregándole a los socios accionistas. Y entonces a partir de ese momento en el que se decide regresarle las utilidades a los socios, pues se le comenzarán a llamar dividendos. Y entonces, ¿por qué los dividendos no son acumulables o no se consideran ingresos? Porque estos dividendos, acordémonos que en el estado de resultados, ellos ya pagaron impuestos sobre la renta y el reparto de utilidades, ya pagaron impuestos. Entonces, esos dividendos no serán acumulables, ya sea para personas físicas ni para personas morales, porque puede ser que una persona moral sea socio o accionista de algunas otras personas morales. Entonces, si éstas le entregan a la persona moral dividendos, no van a ser acumulables porque ya pagaron impuestos, ¿verdad? Bien. Ahora, momento en el que se obtienen los ingresos. Ese es el momento de acumulación. Muy importante, ¿verdad? Artículo 17. Para los efectos del artículo 16 de esta ley, se considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma en las fechas en que se señalan conforme a lo siguiente. Tratándose de enajenación de bienes o de prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero. A. Se expida el comprobante que ampare el precio de la contraprestación pactada. B. Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. Y C. Se cobre o sea exigible el total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. Entonces, este párrafo nos quiere decir que hay 3 momentos de acumulación, ¿verdad? Para enajenación o prestación de servicios. 1, o A, como está aquí en la diapositiva, ¿verdad? A, cuando se emita el CFDI, aunque no se entregue el bien,
ni se cobre. B, cuando se entregue materialmente el bien, aunque no se expida el CFDI, ni se cobre, ¿verdad? Y C, cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio, aunque no se expida el CFDI ni se entregue el bien. Inclusive cuando haya anticipos, ¿verdad? En el momento en que se reciba un anticipo, bueno, se va a considerar como si fuera ingreso. Normalmente, nosotros cuando, cuando cobramos un anticipo de algún cliente, nosotros, el asiento contable, ¿verdad? No va a ingresos. El asiento contable en ningún momento pasa por la cuenta de ingresos, porque el asiento contable es cargo a bancos con abono a anticipo de clientes, ¿verdad? Y entonces en ningún momento se toca la cuenta de ingresos. Ah, pero la ley en este momento me dice que yo tengo que considerarlo como si fuera ingreso acumulable. Entonces, aunque no lo tenga yo considerado como ingresos en la contabilidad, yo lo tengo, al momento de hacer la declaración, yo tengo que considerarlo como ingresos, declararlo como si fuera ingresos. ¿Por qué? Porque ya está en el banco. Recordemos que todo lo que ingresa al banco se considera ingreso, ¿verdad? Entonces, normalmente la Secretaría de Hacienda lo que hace es que revisa la cuenta bancaria y entonces a él no le importa que no esté en la contabilidad, ¿verdad? Si está en el estado de cuenta bancario, es ingreso. Entonces tengan muy presentes, compañeros, estos tres momentos de acumulación para efecto de la enajenación de bienes o la prestación del servicio, ¿verdad? Cuando se expida el comprobante, cuando se entregue materialmente el bien y cuando se cobre la prestación pactada. ¿Verdad? Es bien importante. Bien, tratándose de los ingresos por la prestación de servicios personales independientes que obtengan las sociedades o asociaciones civiles de ingresos por el servicio de suministro de agua potable para uso doméstico o de recolección de basura doméstica que obtengan los organismos descentralizados, los concesionarios, permisionarios o empresas autorizadas para proporcionar dichos servicios, se considera que los mismos se obtienen en el momento en que se cobre el precio o la contraprestación pactada, ¿verdad? Aun cuando no haya expedición de CFDI, ni se entregue materialmente el bien, ¿verdad? Entonces, para las asociaciones y sociedades civiles, ¿verdad? Así como para la prestación de servicios personales independientes, el momento de acumulación será en el momento en el que se cobre la prestación pactada. Por eso, no sé si ustedes sepan o se acuerden que para cuando se le pagan honorarios a las personas físicas o arrendamientos, se va a ser acumulable para la persona física hasta el momento en el que se pague o se cobre, ¿verdad? Para la persona física hasta el momento en el que cobre y deducible para la persona moral hasta el momento en el que se pague. Bien, ahora para el uso o goce temporal de bienes. Número 2, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, cuando se cobren total o parcialmente las contraprestaciones o cuando éstas sean exigibles a favor de quien efectúe dicho otorgamiento, o se expida el comprobante de pago que ampare el precio o la contraprestación pactada, lo que suceda primero, ¿verdad? Entonces, para efecto del uso o goce temporal de bienes, el momento de acumulación será cuando se cobren total o parcialmente las contraprestaciones o se expida, ¿verdad? El comprobante fiscal. Bien. Ahora para ingresos a plazos. Fracción tercera dice,
la obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero, los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado o la parte del precio exigible durante el mismo. En el caso de enajenaciones a plazo o en los términos del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado o bien solamente la parte del precio cobrado durante el mismo. Aquí en ingresos a plazos, ¿verdad? Es bien, bueno, hay dos opciones, ¿verdad? Hay dos opciones. En la primera, sería el optar por hacer acumulable el total de la venta. Por ejemplo, vamos a suponer Electra. Electra normalmente ustedes deben de saber, ¿verdad? Que vende a plazos grandotototes, ¿verdad? Y pagos chiquitititos. Entonces, te vende un bien a, no sé, a muchos años con un pago muy pequeñito semanal. Entonces, Electra tiene dos opciones. O, considera como ingreso acumulable el total de la venta, ¿verdad? Y paga el impuesto ahorita y ya todo el plazo no va a pagar nada de impuesto, o solamente, ¿verdad? Considera acumulable la parte que va cobrando y todo el periodo del plazo tendrá que pagar impuesto por la parte que cobre. Normalmente ahorita este tipo de empresas lo que hace es que considera, ¿verdad?, como acumulable la parte que va cobrando. Porque si ahorita hace acumulable la totalidad de la venta, bueno, pues se va a descapitalizar, ¿verdad? Va a tener que invertir muchísimo dinero y obviamente, dependiendo de la situación de la empresa, es como pudiera obtener beneficio en el primer caso, ¿verdad? Normalmente es muy difícil, ¿verdad? Normalmente es muy difícil que las empresas paguen anticipado el impuesto. Por esa razón, pues normalmente van pagando el impuesto conforme van cobrando, ¿verdad? Mes con mes, ellos van haciendo la acumulación de sus ingresos. Otros ingresos. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior considerarán ingresos acumulables, además de los señalados en el mismo, cualquier pago recibido en efectivo, en bienes o en servicios, ya sea por concepto de anticipos, depósitos o garantías de cumplimiento de cualquier obligación o de cualquier otro, ¿verdad? De cualquier depósito propio o ajeno que se reciba se va a considerar como ingreso. Les voy a dejar de compartir tantito para comentarles, ¿verdad? Fíjense, puede ser, no sé si alguien ha escuchado, ¿verdad? El que de repente, no sé, me cayó un depósito en el banco, ¿verdad? Que no es mío y no sabemos de quién es ni nada y ahí está, no sé. Y uno va a decir, ay, qué bueno, ¿verdad? No tenía yo dinero, qué bueno que me cayó. Pero tú sabes, cada uno de nosotros y las empresas saben cuando el dinero es suyo y cuando no es suyo, ¿verdad? Y entonces, el hecho de que haya caído en mi cuenta bancaria y no es mío, no quiere decir que yo lo puedo sacar y lo puedo utilizar. Legalmente, ese dinero no es de la empresa, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Va a llegar el momento en que el banco va a verificar o la otra persona a la que le iba a caer el depósito va a reclamar. Y entonces se van a dar cuenta que me lo depositaron a mí, ¿verdad? Y además, en ese momento el banco me va a pedir que le regrese yo el dinero o me lo va a descontar de mi cuenta bancaria. Y nosotros vamos a decir, bueno, pues, ¿en qué me puede afectar? ¿En qué me puede afectar, por ejemplo, que me caiga 1 millón de pesos en mi cuenta?
¿En qué creen? A ver, ¿en qué nos puede afectar el que nos caiga 1,000,000 de pesos en la cuenta? A ver, Marta Sánchez. ¿Cuántos millones, profe? Un millón, un milloncito. Hagan de cuenta que están en su empresa y de repente checas tu cuenta bancaria y ya tienes 1,000,000 de pesos más y no sabes de quién te lo depositó. No, pues me asustó porque el SAT lo va a ver, ¿no, profe? O sea, es un ingreso muy grande que no sabemos cómo comprobar cómo lo obtuvimos. ¿En qué nos puede afectar, compañera? Pues en el pago del impuesto. Exacto, ¿verdad? Fíjense, nos cae 1,000,000 de pesos en la cuenta. El mes en el que yo tengo que hacer la declaración, tengo que pagar el 30% del IVA a la Secretaría de Hacienda y el 30% del ISR y el 16% del IVA. Entonces, imagínense, ¿verdad? De 1,000,000 de pesos, tendré yo que pagar 460,000 pesos de impuestos. Y si el siguiente mes el banco me los exige, yo ya no voy a tener el 1,000,000 de pesos, porque ya se supone que tengo que pagar el ISR y el IVA. Y entonces tendría yo que regresárselo al banco y además, lo hago deducible o acreditable para efecto del IVA, ¿verdad? En Hacienda. Me van a decir, pues solicítalo en devolución. Ah, sí, pero no sé si ustedes saben que el solicitar en devolución cantidades fuertes, ¿verdad? En ese momento se hace uno acreedor a una auditoría fiscal. Y entonces me va a ir peor, ¿verdad? Por esa razón, en el momento en el que me caiga un depósito de una cantidad fuerte que yo sé o considero que no es mío, automáticamente tengo que acudir al banco a solicitar la aclaración. Oye, me cayó un depósito de 1,000,000 de pesos y no es mío. Para que el banco lo corrija, ¿verdad? Corrija el depósito y obviamente me lo quite. Y ahí pues ya por lo menos no voy a tener que pagar impuestos de más. Entonces es bien importante, inclusive nosotros, ¿verdad? En nuestra cuenta personal, si en un momento determinado nos cae un depósito de una cantidad, pues supongamos que no tan grande, ¿no? 50, 100,000 pesos, 20,000, que sabemos que no es nuestro, inmediatamente, ¿verdad? Hablar al banco porque ese dinero lo tenemos que regresar. Es bien importante, ¿verdad? Que ese dinero en algún momento Hacienda lo va a detectar y entonces, para no meternos en problema, lo lógico es que acudamos al banco y que, que solicitemos su aclaración. Entonces, para las personas morales es mucho más complicado, porque las personas morales, acuérdense, tienen que hacer declaración mensual y en ese momento tendrán que declarar cualquier cantidad que hayan recibido en su estado de cuenta bancario, ¿verdad? Y entonces vamos a pagar impuestos de más, ¿verdad? Bien, voy a volver a compartirles mi pantalla para continuar con nuestro tema, ¿verdad? Espero que ya tengan en sus pantallas mi presión. Bien, artículo 18 dice, para los efectos de este título se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta ley, los siguientes, ¿verdad? La ley ya nos dijo, compañeros, en el artículo 16 y 17, que todo, ¿verdad? Que todo aquello que se reciba en el estado de cuenta bancario. Y además, en bienes, en servicios o con el nombre que se les designe, ¿verdad? No importa que sean, ¿verdad? Por concepto de anticipos. Porque ya comentamos el hecho de que en el asiento contable en ningún momento el anticipo toca la cuenta de ingresos, pero para efecto de la ley son ingresos, ¿verdad? Entonces, dice el artículo 18 que además de los que ya consideró la ley en otros artículos,
serán ingresos acumulables los siguientes. Dice número 1, los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales. Bueno, esta fracción lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, si un auditor de Hacienda nos hace una revisión a nuestra contabilidad y él considera que algunos depósitos que yo tengo, que yo ya le demostré y le dije que no son ingresos, si él considera que son ingresos, la ley dice son ingresos, ¿verdad? Porque son ingresos que están determinados presuntivamente, o sea que la ley presume o que cree que son ingresos. En el ejercicio pasado, hubo en la miscelánea fiscal, hubo un señalamiento en el que dice que si un auditor va a hacer auditoría y él cree que son ingresos, se deben de tomar como ingresos. Solo porque el auditor presume, ¿verdad? Él cree que son ingresos y van a ser ingresos hasta que se demuestre lo contrario. Por eso es bien importante que toda la documentación se tenga a la mano, ¿verdad? Si yo tramité un crédito con el banco, deberé de tener toda mi documentación para que en el momento en el que la Secretaría de Hacienda me revise y crea o presuma que esos depósitos que me está haciendo el banco son ingresos, pues yo le presente mi contrato en el cual pues estoy solicitando un crédito, ¿verdad? Y solamente así no se determinarán como ingresos. Les voy a comentar que a mí me tocó en una ocasión, no sé si ustedes sepan, yo trabajé mucho tiempo en Hacienda, ¿verdad? Y entonces también me tocó hacer auditorías. Y entonces, me acuerdo que en uno de los casos, yo estaba haciendo una auditoría, a una empresa grande de aquí de la zona, y otro auditor estaba haciendo auditoría a otra empresa, ¿verdad? Que eran del mismo grupo. Y entonces teníamos operaciones entre las mismas empresas. Cuando yo revisé las salidas de dinero, a mí me presentaron pues todos los contratos y todos los estados de cuenta y todo, ¿verdad? Y el otro auditor tenía, él tenía depósitos de la empresa que yo estaba revisando. Y yo, sin ningún problema, ¿verdad? A mí me dieron los contratos y yo dije, son préstamos. Pero el otro auditor dijo, no, ¿verdad? Son ingresos. Y entonces él consideró que esos depósitos que hacía la empresa que yo estaba revisando, ¿verdad? Que le hacía a la otra empresa, él consideraba que eran ingresos. Cuando en la empresa que yo estaba revisando, yo tenía los contratos que decía que eran préstamos. Entonces, la Secretaría de Hacienda en dos auditorías tiene dos conceptos diferentes. En mi caso, yo decía, bueno, este es un préstamo, tengo los contratos y todo. Y el otro auditor decía, no, como son depósitos al banco, son ingresos, ¿verdad? Y entonces la otra empresa estaba omitiendo el pago de impuestos de, no sé, 15 millones de dólares. Pero obviamente, ¿verdad? Si no tiene la documentación completa y si él cree, aunque tenga la documentación, si él dice, no, para mí son ingresos y yo quiero que sean ingresos, ya la autoridad en esta fracción primera va a decir, van a ser ingresos, ¿verdad? Tendrás que demostrarlo en, con el juez si son ingresos o no son ingresos, ¿verdad? En el tribunal. Entonces, aquí es bien importante que nosotros tengamos toda la documentación y en el momento en el que nos soliciten documentación de cualquier partida o cualquier depósito, todo se tenga para que no crean o para que no me presuman que son ingresos. Entonces, si el auditor presume que son ingresos, para la ley son ingresos. Número 2.
la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. En este caso, para determinar la ganancia, se considerará como ingreso el valor que conforme el avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales tenga el bien de que se trata en la fecha en la que se transfiera su propiedad por pago en especie, pudiendo disminuir de dicho ingreso las deducciones que para el caso de enajenación permita esta ley, siempre que se cumplan con los requisitos que para ellos se establecen en la misma y en las demás disposiciones fiscales. Bien, aquí en esta fracción segunda dice que, por ejemplo, si en el caso de que le paguen a la empresa con un bien o con cualquier tipo de bien, primero, como pago en especie, primero lo que se tiene que hacer es, pues, acudir a Hacienda, ¿verdad? Acudir a Hacienda para que nos hagan un avalúo. Ese avalúo debe ser practicado por una persona autorizada por Hacienda. Y entonces, si el bien que me dieron vale más de lo que me debían, la diferencia será considerada como ganancia, ¿verdad? Como ingreso. Y entonces sobre ese ingreso tendremos que pagar impuesto. Ahora, al precio que se le considere como avalúo, el valor de avalúo, ¿verdad? Se le podrán disminuir pues, las deducciones que en su momento pudiera, pudiera tener la empresa, ¿verdad? Pero es importante que nosotros primero, antes que nada, tengamos que hacerle un avalúo, ir a la Secretaría de Hacienda, que me designe un valuador, ¿verdad? Del bien que me están entregando, y obviamente, eh, considerar como ingreso el valor de avalúo que tenga el bien. Obviamente, el precio, tanto el precio de la diferencia, ¿verdad? La diferencia de lo que me deben va a considerarse también como ingreso. Bien, dice, tratándose de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, se acumulará el total del ingreso y el valor del costo de lo vendido se determinará conforme a lo dispuesto en la sección tercera del capítulo 2 del título 2 de esta ley. Bien, aquí lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, si es mercancía, vamos a suponer, aquí en la zona normalmente, bueno, ya casi no, ¿verdad? Pero todavía hay muchas personas que, por ejemplo, siembran, ¿verdad? Se sembraba mucho el mango, la sandía y algunas otras frutas y verduras. Entonces vamos a suponer que nos pagan con una huerta, ¿verdad? Me pagan con una huerta y yo obviamente para poder obtener el importe de lo que me deben, pues tengo que contratar gente para cortar el producto, ¿verdad? Y hacer inversión para poder obtener obviamente esa mercancía y poderla vender y obtener el pago que me deben, ¿verdad? Entonces, obviamente el costo que se genere de ese producto, pues será considerado como costo de lo vendido, ¿verdad? Será deducido de los ingresos de acuerdo al título 2, ¿verdad? De esta ley. Entonces, es importante que si nos pagan con un bien, o que nos paguen con un coche, o que nos paguen con cualquier bien, la deuda que tienen con nosotros, pues obviamente deberá de haber todo lo que gastemos y todo lo que invirtamos en vender ese bien, pues no puede ser, de acuerdo a la ley, puede ser disminuido, ¿verdad? Como costo de lo vendido. Ok, número 3. Beneficio por mejoras que pasan a poder del propietario. Dice, los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce, queden a beneficio del propietario. Para estos efectos, el ingreso se considerará obtenido al término del contrato y en el monto en
que a esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada por las autoridades fiscales. Ok, fíjense, en este caso hay personas que, por ejemplo, si alguien tiene algún terreno, por ejemplo, en las avenidas principales, ¿verdad? Se lo rentan, pero le dicen, ¿sabes qué? Quiero rentarte. Ah, lo que hacen ahora, o lo que hicieron en su momento los Oxxos, ¿verdad? Que te rento tu terreno por 20 años, pero pues voy a construir, ¿verdad? El edificio, el Oxxo. Voy a construir el Oxxo y voy a hacer todas las mejoras y todo que en un momento determinado, pues necesite. Y entonces el Oxxo construye y hace el inmueble, pero yo tenía un solo terreno y me lo rentaron, ¿verdad? Pero al final del contrato se estableció que al final del contrato el bien se iba a quedar, ¿verdad? El edificio. Y entonces vamos a suponer que termina el contrato y entonces el propietario del bien, o sea, del propietario del terreno, ya no nada más tiene el puro terreno, también ya tiene un edificio, ¿verdad? Y obviamente es un edificio que él no construyó, que construyó la persona a la que le rentó. Entonces, este es un bien, esta es una mejora, ¿verdad? Esta es una construcción que se queda a beneficio del propietario. Obviamente, para la ley del impuesto sobre la renta, se considera ingreso, porque es un bien que va a modificar su patrimonio, pero que él no gastó, ¿verdad? Él no gastó para poder tener ese bien, por lo tanto, deberá de acumularlo como ingreso. Obviamente, tendrá que hacer un avalúo que también debe de autorizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y mediante ese avalúo, él tendrá que acumularlo como ingreso, ¿verdad? No sé si se acuerdan, a lo mejor alguno de ustedes se acuerda de el Banco Inverlat que estaba a un lado de las oficinas de Hacienda. Hace algunos años, digo, me atrevo a decir que hace más de 5 años, ¿verdad? Casi 10. Estaba a un lado del edificio donde estaba la Secretaría, o donde está todavía la Secretaría de Hacienda, había un terreno solo, ¿verdad? Baldío. Entonces el Banco Inverlat contactó al dueño del terreno y se lo rentó por 20 años. Y entonces el banco construyó el inmueble, ¿verdad? E hizo todos los arreglos para el banco. Desafortunadamente para el banco, pues no funcionó esa sucursal ahí, y a los 5 o 6 años, el banco dio por terminado el contrato, ¿verdad? Entonces dio por terminado el contrato, pero en beneficio del propietario le dejó el inmueble. Entonces imagínense, ¿verdad? El propietario ya no tenía terreno, ahora tenía, ya no rentaba el terreno, sino rentaba ya pues el inmueble completo, con estacionamiento y todo, ¿verdad? Es lo que ahora es la playa, que está a un lado de la Secretaría de Hacienda, entre la Farmacia Guadalajara y la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Ahora es la playa. Entonces él modificó su patrimonio, ¿verdad? Se encontró que a los 5 años el banco le dejó el bien inmueble. Entonces, a eso, ¿verdad? Son ingresos que provienen de construcciones, ¿verdad? Que se quedaron a beneficio del propietario. Y así, por ejemplo, si yo tengo un local comercial y a la persona que se lo rento me construye 2 oficinas, me pone aire acondicionado y le hace muchas mejoras, obviamente esas mejoras incrementan el valor de mi bien. Y entonces deberé yo de considerar esas mejoras permanentes o construcciones como ingreso, ¿verdad? Como se les dice, ingresos por accesión, porque el arrendador
me los deja, ¿verdad? Como beneficio al propietario. Si no entienden, por favor, compañeros, pregunten, ¿eh? Muy bien. Entendí. Profe, Fracción cuarta. por ejemplo, por ejemplo, de la fracción segunda, este, cuando dice que se paga en especie, y que, una que dice que se puede disminuir de dicho ingreso, las deducciones para el caso de enajenación que permite esta ley, ¿a qué se refiere a esto, maestro? Cuando se hace el pago en especie, y Cuando que se dice hace que el se pago puede en disminuir. especie, dice, a ver, ¿en qué parte? Mira, cuando dice que se puede disminuir, que pudiendo disminuir de dicho ingreso las deducciones que para el caso de enajenación permite esta ley, cuando se realiza el pago en especie y que se haga y que se haga el avalúo también. Sí, aquí en el caso de cuando te pagan con bienes, hace rato les comentaba yo, vamos a suponer que te pagan con, no sé, con un automóvil, ¿verdad? Me deben 15,000 pesos y me pagan con un automóvil que está más o menos, ¿verdad? Entonces quiere decir que, por ejemplo, a ese automóvil, para que tú lo puedas vender y recuperar lo que te deben, tienes que darle una manita, ¿verdad? Como dicen, le voy a dar una manita de gato para que pues lo pueda vender mejor. Entonces tú lo mandas con el hojalatero, con el pintor y le das una manita por ahí y le compras, no sé, 2 llantas y todo eso. Entonces, todo eso, ¿quién te lo va a pagar? Porque obviamente el bien tú lo recibiste en el pago de 15,000 pesos, pero si no lo arreglas, no lo vas a poder vender ni en 15,000. Entonces tú lo que haces es gastar, ¿verdad? Invertirle a ese bien. Y entonces lo llevas con el pintor, la persona que te lo repare, que te lo ponga más o menos bien, y lo vendes. Y lo vendes en 20,000. Pero obviamente tú le gastaste, ¿verdad? Todos esos gastos que se generaron por por la, este, por por esa enajenación, tú los vas a poder hacer deducibles. ¿Cómo? Como costo, ¿verdad? Como hace rato les comentaba yo. Los puedes meter como costo. O como cuando te pagan, les decía yo, cuando te pagan, por ejemplo, con una huerta. Tú vas a contratar gente, vas a contratar el transporte de la mercancía hasta que la vendas. Entonces, todo lo que tú gastes para poder enajenar ese bien, ¿verdad? Será considerado como deducción, como costo de lo vendido. ¿Para qué? Para que puedas recuperar pues el importe que efectivamente te debían o que te pagaron, ¿verdad? Ahora, vamos a suponer, tú ese carro lo vendiste en 20 y tú gastaste 3,000 pesos, lo que fue lo que le pagaste al mecánico, ¿verdad? Todo lo que le hizo. Y entonces todavía te quedan 2,000 pesos más, te quedan 17,000 y a ti te debían 15,000. Entonces tú deberás de considerar como ingreso los 17,000, ¿verdad? Ya no nada más 15,000, sino obviamente los 17,000 que fue el importe de tu venta. ¿Sí me explico? Ahora, para una persona moral, ya tienes registrado 15,000 como ingreso, porque acuérdate que el momento de acumulación de las personas morales es en el momento que facturas. Si tú ya tienes facturado y ya te deben 15,000, eso ya lo tienes considerado como ingreso, pero tienes un remanente, te quedaron 17,000 de lo que vendiste, porque 3,000 lo metiste como costo. ¿Verdad? Ya lo hiciste deducible. Tu precio de venta o tu ingreso realmente fueron 17,000. Entonces tendrás que acumular 2,000 pesos más, además de los 15 que ya tenías, que era la venta que hiciste. ¿Verdad? Tendrás que hacer acumulable 17,000 en lugar de 15, ¿verdad? Y obviamente, pues hacerte deducible los 3,000 que invertiste para poder recuperar esa, ese ingreso. Por eso la ley te dice, ¿verdad? Que, que puedes disminuir del ingreso
las deducciones en el caso de que la enajenación permite. ¿Sí me explico, Ah, ya compañero? es como disminuir el gasto, ¿verdad? Sí, haz de cuenta que tú realmente vendes ese bien en 20,000 y dices, ah, caray, entonces yo tengo ahora de ingreso 20,000, ¿verdad? Pero vas a hacerte deducible o vas a considerar como costo los 3,000 que invertiste, en especial de ese bien porque es el que te pagaron en especie. Sí, sí, ya me quedó ¿Bien claro, alguna otra maestro. duda, compañeros? Gracias. Sí, no de nada, compañero. Ok, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a volver a compartirles la pantalla para que para que continuemos con nuestra presentación. Ok, fracción cuarta. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive de la fusión o escisión de sociedades y la proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero en la que el contribuyente sea socio accionista. Bien, la diferencia, la diferencia que yo obtenga por la enajenación de activos, ¿verdad? La ley me dice que tengo que considerarla como ingreso, ¿verdad? Porque obviamente yo tengo, vamos a suponer un automóvil. Tengo un automóvil que me costó 150,000 y que y que ya lo deprecié en los 4 años, ¿verdad? El valor en libros de mi automóvil es 1 peso. Y entonces yo decido venderlo, pero en el precio de mercado, ese automóvil está en 50,000, por decirles una cantidad, ¿verdad? Está en 50,000 pesos. Y yo lo vendo. Yo vendo ese automóvil, ¿verdad? Como persona moral, vendo un activo. Vendo un automóvil y lo vendo en 50,000 pesos. Esa ganancia de 49,999, ¿verdad? Yo la tengo que considerar como ingreso, porque obviamente yo ya me hice deducible el 100% del automóvil. Entonces, lo que yo obtenga por la venta de activos fijos o terrenos o acciones o partes sociales, etcétera, todos debo de considerar esa diferencia como ingreso, porque obviamente, ¿verdad? Nosotros ya nos hicimos deducible, ¿verdad? Todo el activo fijo o la parte, si en su caso nada más hubiera yo hecho deducible la mitad del 50% del activo, entonces tendría yo que, este, que considerar ese 50% que ya me hice deducible, lo tengo que considerar como ingreso, porque ya me lo hice deducible. Igualmente con la venta de terrenos. Recordemos que en el caso de los terrenos, cada año, cada que pasa el tiempo, va aumentando de valor. Esa es la característica que tiene, por ejemplo, el terreno, que el terreno no pierde valor como los activos fijos. Por el contrario, gana valor. Si yo compré un terreno hace 10 años en 50,000 pesos, ahora ese terreno vale, no sé, 200,000, 300,000 pesos, o sea, ya ganó valor y yo lo vendo, obviamente la ley me dice, ah, bueno, hay un procedimiento, ¿verdad? El valor de compra del bien lo tienes que actualizar, ¿verdad? Con el índice nacional de precios al consumidor, lo actualizas y el precio de actualización menos el precio de venta por la diferencia, pagarás impuesto, ¿verdad? Lo vas a considerar como ingreso, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, ahora, también, por ejemplo, la ley considera que la ganancia realizada que derive de la fusión o escisión de sociedades y la proveniente de reducción de capital o de liquidación, ¿verdad?, de sociedades mercantiles,
también se considerará como ingreso, ¿verdad? En el caso de que haya, normalmente hace uno fusión o escisión porque pues las empresas o no andan bien o a lo mejor quiero mejorar, ¿verdad? Entonces por eso yo me fusiono, ¿verdad? Con una empresa grande. Vamos a suponer que yo tengo una pastelería chica y por conveniencia de la zona o por lo que sea, me fusiono yo con una pastelería grande, vamos a suponer con los Chatos, ¿verdad? Me fusiono yo con los Chatos, obviamente, ¿verdad? Si yo obtengo ganancia por esa fusión o escisión, pues tendré que considerarla como ingreso, ¿verdad? Aquí depende de la operación que se realice. Es bien importante que nosotros consideremos cuál es la situación de la empresa, ¿verdad? Porque normalmente es para mejorar o cuando ya la empresa, pues ya no, a mí ya no me da o ya no la quiero atender o no puedo atenderla, pues yo la vendo, ¿verdad? La vendo y el precio que me paguen de lo que cuesta la empresa, pues va a ser una ganancia, ¿verdad? Una ganancia por la enajenación o por la fusión de la empresa. Bien, dice, en los casos de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero, la ganancia se determinará conforme a lo dispuesto de la fracción quinta del artículo 142 de esta ley. En los casos de fusión o escisión de sociedades, no se considerará ingreso acumulable la ganancia derivada de dichos actos cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación. Bueno, aquí al momento de hacer la fusión o la escisión de sociedades, el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación establece varios requisitos, como por ejemplo el que se tiene que publicar en los 3 diarios de mayor circulación de la zona, los estados financieros fusionados, ¿verdad? De la sociedad durante el año en el que se realice la fusión y deberán de establecer cuál era el estado financiero anterior a la fusión y posterior a la fusión. Y si se cumplen con esos artículos, ¿verdad? Con ese artículo de B del Código Fiscal de la Federación, bueno, ¿verdad? No lo van a considerar como ingreso acumulable. Número 5. Los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable. Fíjense, no sé si ustedes sepan, compañeros, si yo tengo un crédito incobrable, ¿verdad? Yo le vendí, por ejemplo, a X persona moral y esta persona moral no me pagó. Hice todo lo posible por cobrarle, le mandé estados de cuenta, le mandé cobradores, ¿verdad? Le metí abogado y la empresa o la persona moral no tiene para pagarme, ¿verdad? Es un crédito incobrable. Entonces, si yo cumplo con los requisitos que me pide el Código Fiscal de la Federación, que es cuando el contribuyente tenga práctica imposibilidad de cobro, ¿verdad? Pasado un año, yo lo puedo deducir como incobrable. Entonces vamos a suponer que yo me lo hago, ¿verdad? Lo hago incobrable y me lo hago deducible, ¿verdad? Lo hago deducible por crédito incobrable. Entonces yo me lo hago deducible y ya lo disminuí del pago de mis impuestos. Pero posterior a ese movimiento, llega el cliente y me vuelve a comprar, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes qué? Ya tengo dinero, te voy a pagar. Obviamente, en el momento en el que él me pague el crédito deducido como incobrable, como ya está deducible, ya no lo puedo yo nada más depositar a mi cuenta y hacerlo como si cobrara un crédito, porque esa cuenta ya no existe, ya lo deduje, ¿verdad? Ya lo deduje como incobrable. Entonces, lo tengo que acumular, como si fuera un ingreso nuevo, ¿verdad?
Entonces, el pago por un crédito deducido por incobrable se considera como ingreso. Número 6, dice la cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. En este punto, lo que nos quiere decir esta fracción es que, por ejemplo, vamos a suponer yo tengo un automóvil, ¿verdad? Yo tengo un automóvil y me lo chocan. Y me lo chocan y y el seguro lo da como pérdida total. Entonces, el, el seguro me lo paga, ¿verdad? Me pagan el automóvil y obviamente aquí en el caso de cantidades recuperadas por seguros y fianzas, es bien curioso, si yo con el dinero que me paguen vuelvo a reemplazar el bien que perdí, vamos a suponer, perdí un coche, ¿verdad? Me lo consideraron como pérdida total y me pagan una cantidad y yo con esa cantidad compro otro coche, no se considera como ingreso. Pero si con ese cheque, con esa cantidad que entró a mi empresa, yo pago nóminas o pago materia prima o cualquier otra cosa y no compro directamente con ese dinero el coche, tengo que acumularlo como ingreso, ¿verdad? Entonces, si yo no recupero el bien perdido, ¿verdad? Lo tengo que considerar como ingreso. Pero si con ese dinero yo vuelvo a comprar otro automóvil, entonces no será considerado como ingreso. O vamos a suponer que yo tengo mi negocio y desafortunadamente, no sé, se incendia, o viene un tsunami y lo destruye, o cualquier otra situación que le llegue a pasar, ¿verdad? Un temblor o no sé, cualquier otra cosa que le pase. Si el seguro, con lo que me pague el seguro, yo vuelvo a construir mi bien, no se considera ingreso. Pero si yo con ese dinero hago otras cosas y no recupero el bien que perdí, yo tendré que pagar impuesto, ¿verdad? Tendré que considerarlo como ingreso y pagar el impuesto sobre la renta. Número 7. Las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo de la disminución que en su productividad haya causado la muerte, accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes. No sé si ustedes sepan, pero normalmente en las empresas aseguran al hombre clave, se llama seguro de hombre clave. Esto es, por ejemplo, vamos a suponer Coca-Cola. Coca-Cola debe de tener asegurado, ¿verdad?, a las personas que conocen la fórmula, ¿verdad?, la fórmula de la Coca-Cola. Si en un momento determinado alguien les quita la fórmula o se mueren esas personas y se da a conocer la fórmula y ellos tienen pérdida en la productividad porque ya no venden, el seguro tendrá que pagarles, ¿verdad? Como dice ahí, que haya sufrido en su productividad por causa de muerte, accidente o enfermedad. Si en un momento determinado, ¿verdad? Este hombre clave muere o tiene un accidente y no trabaja y es el único que sabe cómo hacer el producto, obviamente va a tener una baja de productividad y entonces el seguro tendrá que cubrirlo. Y obviamente este sí se considera como ingreso, ¿verdad? Número 8. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con documentación comprobatoria a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. Fíjense, voy a dejar de compartirles tantito. Este tipo de gastos, seguramente ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Para las empresas se llaman viáticos. Vamos a suponer, compañeros, que yo trabajo para una empresa, ¿verdad? Y la empresa me dice, ¿sabes qué, contador? Te vas a ir a trabajar, por ejemplo, a Monterrey. Vas a ir y vas a
a visitar a algunos clientes para que me paguen lo que me deben. Y entonces me dice, te vas a ir una semana y te voy a entregar, te voy a depositar en tu cuenta 10,000 pesos, ¿verdad? 10,000 pesos como viáticos, como gastos, ¿verdad? Te voy a pagar el avión, te voy a pagar el hospedaje y te doy 10,000 pesos para que pues pagues tu transporte, tu comida y todo lo que haga falta. Entonces, si yo me gasto ese dinero y no tengo o no consigo comprobantes fiscales a nombre de la empresa para la que trabajo, para mí va a ser un ingreso acumulable, ¿verdad? Y para la empresa va a ser pues un gasto deducible, porque me lo va a pagar y yo lo voy a acumular. Pero si yo consigo el boleto del avión, ¿verdad? Es para que yo me transporte, pero lo voy a comprar a nombre de la empresa. La factura del hospedaje la voy a sacar a nombre de la empresa. Y todos los gastos, si yo los hago a nombre de la empresa, ¿verdad? Yo en lugar de dinero, de regresarle dinero a la empresa o que no me lo acumulen a mí, yo ese dinero lo voy a regresar en documentos, en gastos, en facturas de gastos a nombre de la empresa. Entonces, para la empresa va a ser un gasto deducible y para mí, como persona física, van a ser viáticos, ¿verdad? Sin ningún problema. Y entonces no tendríamos que acumular nada, ¿verdad? Para la empresa sería deducible y para la persona física serían viáticos, no pagaría nada. Pero en el caso de que la persona física, o en este caso yo, no consiguiera ningún tipo de comprobante fiscal, entonces para mí sería acumulable, como ingreso acumulable, y para la empresa sería como gasto deducible. ¿Sí se entendió, compañeros? Bien, voy a tomar eso como un sí, maestro, sí entendí. Ok, vamos a continuar, ya casi terminamos, ¿verdad? Nuestro tema, voy a volverles a compartir mi pantalla. A ver, espero que ya tengan mi presentación en sus pantallas. ¿Verdad? Número 9, los intereses devengados a favor en el ejercicio sin ajuste alguno. En el caso de intereses moratorios, a partir del cuarto mes se acumularán únicamente los efectivamente cobrados. Para estos efectos, se considera que los ingresos por intereses moratorios que se perciban con posterioridad al tercer mes siguiente, aquel en que el deudor incurrió en mora, cubren en primer término los intereses moratorios devengados en los 3 meses siguientes a aquel en el que el deudor incurrió en mora. Fíjense, esta fracción sí está hecha para que nos entienda, ¿verdad? Porque si ustedes lo leen, dices, ¿a qué se refiere, verdad? Hasta parece como trabalenguas. Pero bueno, ¿verdad? Esta fracción lo que quiere decir es que los intereses que me deba cualquier persona, por eso son intereses devengados a favor. Y acuérdense que ya les había yo comentado que en el caso de la palabra devengado, quiere decir que ya están realizados, ya transcurrió el tiempo, ¿verdad? Ya es momento en que me los tengan que pagar, pero no me los han pagado. Por eso son intereses devengados a favor. Estos intereses, si no me los han pagado, de todos modos son ingreso, ¿verdad? Porque ya son devengados a favor. Ahí en la empresa se registran devengados a favor cobrados y devengados a favor no cobrados, ¿verdad? Porque de todos modos, para efecto de la ley, los debo de considerar como ingreso. Por eso dice, los intereses devengados a favor en el ejercicio sin ajuste alguno, ¿verdad? El total, me debes tanto, yo en ese momento los tengo que acumular. Los cobres o no los cobres, ¿verdad? Entonces, los intereses devengados a favor sin ajuste alguno. Ok. Ahora dice, en el caso de intereses moratorios. En el caso de intereses moratorios, compañeros,
La ley me dice que yo tengo o yo estoy obligado únicamente a acumular, ¿verdad? Primero, los que efectivamente he cobrado. Nada más, ¿verdad? Únicamente los que he cobrado, ¿verdad? Efectivamente. Y los posteriores al tercer mes, o sea, a partir del cuarto mes, solamente voy a considerar como acumulables los 3 primeros meses, si es que no me los han pagado, ¿verdad? Si me los han pagado, puedo acumularme cualquier cantidad de intereses moratorios que me deban. Todos los que me deban, pero me los pagan, yo los tengo que acumular. Pero si no me los han pagado, únicamente me puedo acumular los 3 primeros meses. Y a partir del cuarto mes, solamente aquellos que me vayan pagando, ¿verdad? Solamente aquellos que me vayan pagando, y yo tendré que tener en mi contabilidad únicamente acumulados los 3 primeros meses, ¿verdad? No sé si se entendió. Si alguien me debe, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Electra, ¿verdad? Que venda una bicicleta y que de esa bicicleta la vende a crédito, pero incurre en mora en el pago, en algún pago, ¿verdad? Y se retrasa y se retrasa y se retrasa. Y ya debe 5 meses, ¿verdad? De intereses moratorios y no se los han pagado. Para efecto de la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Artículo 18, fracción novena, dice, solamente me puedes registrar 3 meses como ingresos acumulables, ¿verdad? Solamente 3, aunque vamos a suponer que ahorita te deben 5. Bueno, ¿qué hago con los otros 2? Bueno, llévalos, tenlos controlados, ¿verdad? Lleva un papel de trabajo en donde tú vayas calculando todos los intereses moratorios que te deben o que efectivamente te deben. Pero para efectos contables o fiscales, solamente puedes registrar como ingresos acumulables los 3 primeros meses que te deban de intereses moratorios. Ahora, vamos a suponer que te pagan uno, ¿verdad? Pagan un mes de interés moratorio. Ok, lo consideras como ingresos moratorios pagados y lo acumulas. Entonces ahora nada más te deben 2 meses, ¿verdad? Te deben 2 meses de los que te debían y 2 meses de los que no tenías registrados. Entonces únicamente puedes registrar un mes más, porque acuérdense que solo se pueden registrar 3 meses. Por eso dice la ley, para estos efectos, se considera que los ingresos por intereses moratorios que se perciban con posterioridad al Profe, tercer mes... Sí, perdón. Sí, compañera. ¿qué significa moratorio? A ver, déjame dejar de presentar para entenderte perfectamente y poderte dar correctamente la respuesta. A ver, otra vez, compañera, por favor. Es que no entiendo qué quiere decir moratorio. Bueno, mira, moratorio quiere decir que eres moroso, que no pagas a tiempo, que si, por ejemplo, la tarjeta de crédito, tú tienes que pagar cada día 10 de cada mes. Entonces, si tú no pagas el día 10, normalmente pagas después del 15, 17, 20 o hasta el siguiente mes, el banco te considera como pagador moroso, porque pagas con mora después del vencimiento, no pagas a tiempo. Entonces, normalmente el banco lo que hace es que te cobra un interés por no pagar a tiempo. Te cobra intereses por no pagar a tiempo, ¿verdad? Vamos a suponer que tú tengas que pagar 500 pesos al mes. Y como no pagaste en el día 10, el día 11 o 12, ya te cobran, no sé, 550. Esos 50 pesos
es el interés por mora, el interés moratorio que tú tienes que pagar por no haber pagado en tiempo, ¿verdad? Entonces, los intereses moratorios son aquellos que te cobran porque no pagaste en tiempo, ¿verdad? Pagas después del plazo. Y como no eres cumplida, como eres, eres morosa, te cobran intereses moratorios. Entonces, la ley se refiere a los intereses moratorios, ¿verdad? Como un ingreso que se obtiene o que te cobran las empresas porque no les pagaste en tiempo, ¿verdad? Y entonces dices, bueno, en este caso, para esta fracción, dice, si tú no pagaste en tiempo y te deben intereses de más de 3 meses, no puedes registrar como ingreso acumulable el mes cuarto, quinto, sexto, séptimo, todos los que te deban, ¿verdad? Sino que lo que vas a hacer nada más es únicamente registrar 3 meses. Y a partir de los 3 meses vas a hacer acumulable solo aquellos intereses moratorios que te paguen. El ejemplo clásico de los intereses moratorios es en las tarjetas de crédito, ¿verdad? Normalmente, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado o si ustedes tengan tarjeta de crédito, ¿verdad? Si ustedes compran y tienen que pagar en un día específico y no lo pagan, si ustedes se dan cuenta en su estado de cuenta bancario, les dice ahí interés, ¿verdad? Interés del mes. Ese interés es interés moratorio. Hay intereses que ya te cobran por el financiamiento. Ese es interés puro, ¿verdad? Si te dicen, bueno, te presto 5,000 pesos, pero tú al final del plazo, al final de un año, me vas a pagar 7,000. Ese es el interés puro que te cobran por la operación de préstamo. Pero si tú esos 5,000 pesos o 7,000 que ya le vas a pagar en un año, no los pagas en tiempo, pasa un año y no los has acabado de pagar, ¿verdad? Te van a cobrar un interés moratorio. Ese interés moratorio es porque no pagamos en tiempo o porque las empresas no pagan a tiempo, ¿verdad? Por eso nos cobran interés y se le llama moratorio porque incurrimos en mora, ¿verdad? No pagamos el día de pago, sino que pues nos tomamos más tiempo, ya sea por cualquier razón, que no tengamos o que no querramos pagar o que se nos olvidó, ¿verdad? Y no pagamos. Cuando llegamos a pagar cualquier cosa, ya te cobran intereses. Y no sé si les ha pasado a ustedes, por ejemplo, en el caso por ejemplo, el cable. No pagas el cable en tiempo y además de que te lo cortan, te cobran una cantidad extra, ¿verdad? Un interés por no pagar en tiempo. Entonces, por esa razón se llama moratorio. ¿Sí quedó claro, compañerita? Bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Bien, dice, para los efectos del párrafo anterior, los intereses moratorios que se cobren se acumularán hasta el momento en el que efectivamente cobrados excedan al monto de los moratorios acumulados en los primeros 3 meses y hasta por el monto en que excedan, ¿verdad? Si yo ya acumulé 3 meses y obviamente si me pagan más, ¿verdad? Vamos a suponer que me paguen lo que me debían de 5 meses, me pagan 5 meses, ya no puedo acumularme los 5, ¿verdad? Solamente los que excedan a los 3 meses, porque los primeros 3 meses ya los acumulé, ¿verdad? Ya los tengo como ingresos acumulables. Ahora tengo que acumular la diferencia entre los 3 primeros meses y lo que me han pagado como interés moratorio. Número 10. El ajuste anual por inflación que resulte acumulable en los términos del artículo 46 de esta ley. ¿Verdad? De esto ya habíamos comentado. Terminando este tema de ingresos, vamos a ver lo que es el ajuste anual por inflación, ya sea acumulable o deducible, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta cómo se tiene que hacer.
Número 11. Las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera, por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 600,000 pesos, cuando no se cumpla con lo previsto en el artículo 86A de esta ley. Bien, la ley me dice que en el caso de que yo reciba cantidades, ya sea por préstamos, por premios, por aportaciones o por cualquier concepto mayores a 600,000 pesos, yo tengo que declararlos, ¿verdad? Tengo que hacer una declaración en la cual yo tenga que informarle a la Secretaría de Hacienda que recibí más de 600,000 pesos, ya sea en forma individual o en su conjunto, ¿verdad? Si yo recibí más de 600,000 pesos, yo tendré que hacer una declaración donde diga que me gané la lotería, que me los prestaron o que recibí una cantidad mayor. Si yo no cumplo con esto, ¿verdad? Si yo no cumplo con los requisitos que me marca el 86A, tendré que acumularlos como ingresos y pagar el impuesto de esa cantidad, ¿verdad? O de la cantidad que haya yo recibido. Entonces, importantísimo, ¿verdad? El presentar la declaración en el caso de que obtenga ingresos por este concepto. Tratándose de intereses devengados por residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, a favor de residentes en el extranjero cuyos derechos sean transmitidos a un residente en México o a un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, se considerarán ingresos acumulables cuando estos reciban dichos derechos, excepto en el caso en que se demuestre que los residentes en el extranjero pagaron el impuesto a lo que se refiere el artículo 166 de esta ley. Bien, ese también parece trabalenguas, ¿verdad? También parece que quieren que no sepamos ni qué. Bien, lo que nos quiere decir este párrafo es que si yo tengo operaciones o la empresa en la que yo trabajo es propiedad de un residente en el extranjero, ¿verdad? Y la empresa es la que recibe los intereses, ¿verdad? Intereses devengados, ¿verdad? Obviamente, dependiendo, ¿verdad? Si el que los recibe es el residente en el extranjero o el residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, ¿verdad? Tendrán que ser acumulables en el momento en el que se reciban esos intereses, ¿verdad? Y en el caso de que el ingreso no sea cobrado en territorio nacional, sino sea cobrado en el extranjero, bueno, ¿verdad? El residente en el extranjero tendrá que demostrar que ya lo cobró y que pagó el impuesto sobre la renta, pues en el país de origen, ¿verdad? Vamos a suponer que yo trabajo en una empresa aquí en México, pero que el dueño de la empresa o la empresa matriz está en Estados Unidos, vamos a suponer. Y entonces yo le vendo a una persona a crédito, ¿verdad? Y le cobro intereses. Pero entonces hacemos un contrato, ¿verdad? En que la empresa en Estados Unidos va a hacer el cobro de los intereses. Se supone que yo tengo que recibir los ingresos como establecimiento permanente en México, yo tengo que cobrar esos intereses y acumularlos, ¿verdad? Ahora, si esos intereses yo no los cobro, los cobra la empresa en Estados Unidos, ¿verdad? Yo no los puedo hacer acumulables, ¿verdad? Yo no los puedo hacer acumulables y no voy a pagar el impuesto. Pero entonces la empresa en Estados Unidos tendrá que comprobar que ya cobró esos intereses y pagó el impuesto sobre la renta. Recordemos que para eso hay un acuerdo, ¿verdad? Para evitar la doble tributación, que no lo pague en Estados Unidos y que también lo tenga yo que pagar aquí en México. Entonces, él cobra los intereses en Estados Unidos y paga el impuesto en Estados Unidos. Y entonces, solamente, ¿verdad? Si lo comprueba de acuerdo al artículo 66 de la ley,
bueno, pues ya se pagó el impuesto, que eso es lo importante, ¿verdad? Eso es lo que Hacienda persigue, el que se pague el impuesto, ya sea en el país o en el extranjero. Bien, vamos a... Este tema vamos a dejarlo para más adelante, ¿verdad? Y eso sería lo que se refiere a a los ingresos. Ahora, para el día, ¿qué día tenemos clase? ¿El miércoles? ¿El jueves, verdad? Sí, maestro. Para el jueves. Bien, para el jueves, lo que vamos a ver, vamos a ver el tema que ya habíamos comentado acerca del ajuste anual por inflación. Y entonces les voy a pedir, o les vamos a dejar de tarea, que lean la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? A partir del artículo 44, 45, 46 y 47 de la ley del impuesto sobre la renta. Tomen nota, de favor. Entonces los leemos para la clase que sigue, ¿no? Sí, por favor, 44, 45 y 46 de la ley del impuesto sobre la renta, por favor. Ok, profe. Bueno, mejor les voy a pedir de favor, bueno, vamos a dejarlo mejor como tarea, ¿verdad? Vamos a dejar, como no es mucho, son 44, 45 y 46, 3 artículos. Que los escriban en su cuaderno, por favor. Para que aprendamos qué qué la ley considera como créditos y qué considera como deudas. Y cómo se determina, ¿verdad? El ajuste anual por inflación. Entonces, hay que escribir en su cuaderno y subirlo a la plataforma el artículo 44, 45 y 46 de la ley del impuesto sobre la renta. Yo en este momento, bueno, terminando la clase, voy a crear un apartado para que ustedes puedan subir su tarea, ¿verdad? Y que de alguna manera, conforme lo vayan terminando, lo van a ir subiendo. Entonces, ¿sí quedó claro, compañeros? En su cuaderno, por favor, a mano, 44, 45 y 46 de la ley del impuesto sobre la renta. Sí, profe. El tema es ajuste anual por inflación. A lo mejor si ustedes consultan otra ley de otro año, del 2019, del 2018, los artículos cambian, ¿verdad? Van a cambiar los artículos, 46, 45, por ahí van a estar. Entonces, ustedes vean el tema del ajuste anual por inflación. 44, 45 y 46 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, compañeros, pues bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase, ¿verdad? Para que nos podamos reunir o puedan ustedes entrar a su siguiente clase sin ningún problema, ¿verdad? Nos vemos la siguiente clase, por favor, y hagan su tarea para que podamos comprender exactamente a lo que nos referimos con el ajuste anual por inflación. Síganse cuidando y nos vemos la siguiente clase, por favor. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Que les vaya muy bien, cuídense. Gracias. Bye, profe. Hasta luego.